Bienvenidos a Desde la Pizarra Com. Hoy nos acompaña Felipe Vegarango, un entrenador español con experiencia en distintas categorías del fútbol de España. En Estados Unidos a nivel high school, director de la primera academia de la liga en Estados Unidos, con un gran paso por el fútbol de las Islas Salomón y actualmente como seleccionador de Papúa Nueva Guinea. ¿Cómo está, profe? Bien, bien, muchas gracias. ¿Qué tal estás? Bien, todo muy bien. Me gustaría empezar considerando que toda su vida estaba muy ligado al fútbol. ¿Cómo decidió ser entrenador? Bueno, yo nací en una familia donde mi padre fue futbolista profesional en España, jugó en Primera División, entonces yo ya nací dentro del fútbol y desde pequeño siempre fue el deporte que más me gustó. Como futbolista, pues no tuve mucha suerte y siempre me gustó el fútbol desde pequeño. Me gustaba ver partidos, analizarlos y ya empecé a entrenar de joven. Empecé a entrenar en el 97 con 26 años. Y bueno, a partir de ahí, pues como toda carrera de entrenador hay altos y bajos, pero llegó un momento que dije, si quiero ganarme la vida entrenando, tengo que sacar la licencia profesional y así empezó la cosa. ¿Cómo es que se da su llegada al fútbol de las Islas Salomón? Bueno, eso es un poco más largo. Yo había sacado ya la licencia profesional en España y entrenaba para la Academia del Sporting de Gijón, equipo profesional de la segunda división española, segunda, primera división española, y me enviaron a un tercera división porque el Sporting mandaba jugadores allí cedidos y la temporada en tercera división fue un poco agria, que andaba buscando trabajo fuera de España, más que nada para crecer futbolísticamente. Y mandé un currículum a la Liga de Fútbol Profesional, y un día me llamaron y me dijeron que estaban buscando un director técnico para la Federación de Salomón para desarrollar el fútbol allí. Decidí ir. Y al llegar allí me reuní con el presidente y me dijo que había que jugar la clasificación mundialista para el Mundial de Rusia 2018 y que en ese momento no tenían entrenador y que yo tenía licencia profesional y que si quería hacerlo de manera interina, porque la FIFA no deja que los directores técnicos sean seleccionadores nacionales. Entonces pedimos un permiso a la FIFA porque la federación tenía problemas económicos, dijeron que sí y así empezó. Partiendo de lo que menciona de que primero llegó como director técnico, entendiendo que sería como director deportivo en un club, además de los escenarios sociales y culturales que presentan ambos países, hablando también de ahora su paso por Papúa Nueva Guinea, al tener una liga con pocos equipos y que además son de nivel amateur, primero, ¿qué tan complicado es poder desarrollar el fútbol en sus distintas categorías? Y luego ya en el primer equipo o en la selección mayor, ¿qué tan complicado se vuelve el armar una convocatoria para los partidos oficiales o amistosos? Bueno, yo creo que es más difícil desarrollar el fútbol que hacer una convocatoria, porque como tú bien has dicho, solo hay una liga, no hay muchos equipos y los jugadores más o menos los escoges todos de esa liga. Entonces, lo único que tienes que hacer es ir a ver partidos. Desarrollar el fútbol es mucho más complicado, sobre todo cuando llegué, porque había que desarrollar el fútbol en todos los ámbitos, la educación de los entrenadores, competiciones femeninas, competiciones masculinas, diseñar todo tipo de estrategia de desarrollo para las categorías inferiores, para hacer jugadores a la larga para categoría absoluta. Y luego para hacer la primera convocatoria, pues tampoco fue muy difícil porque ya te digo que empecé a ver los partidos de liga, me pasaba 6 horas el sábado y 6 horas el domingo viendo fútbol. Y a partir de ahí, bueno, también entrevistas con el presidente, con el capitán de la selección y empezar a conocer jugadores y empiezas a hacer convocatorias. La primera convocatoria me acuerdo que tuve 35 futbolistas y de ahí pues ves quién es el que fuma, quién es el que bebe, quién es el que tiene sobrepeso, quién es el que no se lo toma serio y empiezas a hacer grupos más reducidos hasta tener la primera convocatoria para ir al primer partido oficial. Las etapas de desarrollo, de formación de futbolistas, ¿cómo lo lleva a cabo? O sea, primero en la detección de talento o qué es lo que evalúa para tomar en cuenta jugadores que no son seleccionables para el primer equipo, pero que sí los puede desarrollar a largo plazo. Bueno, eso en Salomón es un poco más complicado porque muchos
futbolistas juveniles de categorías inferiores, ellos mienten con su pasaporte. Entonces, el primer problema que hay es cerciorarse que cumplan los requisitos de edades. Y luego una liga constante no la hay, entonces hay que desarrollar otras estrategias. Lo que hicimos un campeonato a nivel nacional que se jugaba en la capital, invitando a todas las provincias, y era el campeonato sub-17. Entonces, en ese campeonato sub-17 escogimos a los 30 mejores futbolistas, pero nos dimos cuenta que muchos de los mejores futbolistas del país no tuvieron acceso a esa competición porque el entrenador del equipo de su provincia pues llevaba a sus amigos. Es algo muy típico en esos países. Entonces hicimos un tryout, una prueba abierta para todos los jugadores, pero ellos son los que se tienen que costear los gastos de transporte, y en 4 días tuvimos 300 jugadores. Son muchísimos. Entonces de 4 días pasó a una semana. Ahí escogimos a los 30 mejores y luego tuvimos un minicamp con 50 futbolistas que hacíamos doble sesión por grupos y podíamos eliminar a cualquier futbolista en cualquier momento, esa era la regla. Y luego ya, pues por supuesto, lo que he dicho, tener que filtrar con las autoridades que no mientan, porque de repente te viene alguien y te dice, oye, ese chaval tiene pues 20 años, pero él te dice con un pasaporte falso que tiene 16. Y bueno, es bastante complicado porque no hay una liga establecida, no hay un registro de jugadores establecido. Como he dicho yo, mienten mucho. Luego los hay que vienen un día y luego no vienen otros 3 o 4 y pretenden que les selecciones. Fue bastante complicado, pero al final conseguimos una selección bastante decente, que fue la sub-17, y esa sub-17 se clasificó al Mundial sub-19 de Brasil, sub-17 de Brasil en 2019, y esa fue la primera vez en la historia que el fútbol 11 se clasificaba para un Mundial. Y ahora mismo en la selección absoluta de Salomón, la inmensa mayoría de los jugadores, yo diría que el 98%, salieron de esa sub-17. Entonces, por lo menos ha habido una constancia y un seguimiento con ellos. ¿Y cómo viven el fútbol en las Islas Salomón, que es donde pasó más tiempo como seleccionador, y ahora en Papúa Nueva Guinea? Como los jugadores, ¿cómo lo viven? Y también la afición, ¿qué tanto se interesan en el deporte o cómo lo... Bueno, en el Pacífico en general el deporte rey es el rugby, pero en Salomón no. En Salomón el deporte rey es el fútbol. Hay una afición muy grande. Juegan todos al fútbol y luego los aficionados, pues como con cualquier país, todos saben acerca de fútbol y todos tienen una opinión. Son muy activos los aficionados en los estadios y en las redes sociales. Eh, les gusta mucho el fútbol y lo viven con mucha intensidad. Y lo que más les gusta, por supuesto, es la selección nacional. Cuando la selección nacional juega, la gente no va a trabajar, la gente va al estadio a verlos jugar. En Papúa es un poco diferente porque el fútbol es secundario, el deporte rey aquí es el rugby, y el fútbol, pues por ejemplo, jugamos la clasificación mundialista el mes pasado aquí en casa, y en cualquier país una clasificación mundialista el estadio estaría lleno hasta la bandera. Aquí el estadio no estaba lleno. Yo diría que la mitad del estadio, no viene mucha gente. El fútbol aquí es más tranquilo. Es parte de su cultura, no está tan arraigado hasta el momento? No, no en Papúa, en Salomón sí, en Salomón hay una cultura futbolística bastante grande, pero en Papúa no, y es extraño porque Papúa es el país más grande de Oceanía, tiene unos 17 millones de habitantes, pero hay muy poca afición al fútbol, diría, pero no es una crítica a la federación, pero yo creo que también la federación es un poco responsable por lo mismo, porque no hay una estrategia clara de desarrollo futbolístico. Porque hace 2 semanas hubo un torneo para categorías inferiores aquí en el estadio, y en 3 días hubo 600 jugadores, 30 equipos con 20 jugadores cada equipo, entre chicos y chicas. Entonces yo creo que si desarrollas el fútbol de la manera correcta, pues como hacemos en nuestros países, con categorías inferiores, con competiciones a nivel
de 14, 15, 16, 17 años, pues probablemente el fútbol aquí con tiempo tendría mucha más afectación que el rugby, especialmente en categoría femenina, al ser un deporte menos de contacto y menos violento. Por ejemplo, la selección femenina absoluta de Papúa las llaman las reinas del Pacífico, porque son las vigentes campeones de las Olimpiadas del Pacífico y es el equipo que mejor lo hace con Nueva Zelanda. Con los resultados llevan de la mano a la afición, atraen más afición. Volviendo a lo futbolístico, a lo que pasa en el campo, partiendo de que las dos selecciones, tanto Isla Salomón como Papúa Nueva Guinea, se caracterizan por ser más reactivas, por ubicarse en bloque bajo y atacar más a la contra en transiciones. ¿Qué tanto espacio hay para planear a partir de la táctica y también qué tanto a partir de la inventiva o expresión individual? Bueno, la táctica la llevan, están bastante más atrasados. No voy a decir más atrasados, pero sí, tácticamente no es como el fútbol europeo, el fútbol sudamericano, incluso el fútbol asiático. Australia hoy en día que juega en Asia, tácticamente está muy bien. Japón está muy bien. Están un poco más atrasados, pero eso viene por la calidad de los entrenadores también. Hay pocos entrenadores con una licencia profesional en esta zona del mundo, muy pocos. Y luego el jugador también es un jugador amateur. Entonces le puedes exigir hasta cierto punto. Hay ciertos conceptos del fútbol que ellos no entienden bien. Si les dicen que tienen que marcar en zona, cuando un hombre, si tú marcas en zona, cuando un hombre entra en tu zona, tienes que hacer un marcaje al hombre dentro de tu zona. Ellos se quedan siempre en zona. Tú entras en mi zona y yo te sigo vigilando, pero nunca me pego a ti. Y luego ya veo que has hecho un buen trabajo de estudio, pero sí, los equipos aquí juegan más o menos con un bloque bajo y salen a la contra, pues son jugadores rápidos, pero eso también tiene que ver con cómo entienden ellos el juego y el físico. Tú si por ejemplo quieres jugar un bloque alto y hacer presión alta, vas a tener que correr mucho hacia atrás cuando pierdas el balón y si no estás bien físicamente va a ser muy fácil que te salten la presión y va a ser muy fácil que te rompan líneas. Entonces es una manera de hacerlo un poco más funcional. Las líneas juntas, nos mantenemos juntos y compactos con un bloque bajo y después, claro, hay que salir a la contra porque técnicamente tampoco tiene el nivel del fútbol sudamericano o el fútbol europeo. Eso está clarísimo. Aparte, para jugar bien la posesión de la pelota tienes que ser un futbolista inteligente, tienes que soltarla rápido. Y ellos por cultura les gusta correr con el balón. Entonces, yo al principio cuando llegué a Isla Salomón y aquí ya vine con experiencia, entonces me di cuenta que no iba a ser posible. A mí me gusta tener el balón, pero es que ellos cometen unos errores en el pase que los infantiles en España, por ejemplo, no cometen. En las marcas lo mismo, entonces al final tienes que hacerlo un poco más práctico. Bloque bajo, intentamos ir a la contra. Si vamos ganando, bueno, intentamos conservar el balón, pero ya me di cuenta que si intentan conservar el balón van a cometer errores que va a propiciar que el rival tenga bastantes ocasiones de gol. Y luego individualmente hay unos cuantos jugadores que sí, que tienen buena técnica y que son un poco anarquistas a la hora de jugar. Y a esos, pues en la zona de finalización les intentas dar un poco más de libertad. Pero bueno, eso pasa en todo el mundo, igual que Neymar. A Neymar en la zona de finalización pues le dan libertad, porque son jugadores que tienen ese plus. Pero en el medio del campo a los centrocampistas no lo puedes hacer, porque si tú le dices a un centrocampista en la zona de creación, pues mira, te doy un poco más libertad, él va a correr con la pelota, la va a perder y luego va a tardar mucho en volver y vamos a tener unos problemas defensivos bastante grandes. Entonces es un poco acostumbrarse a la cultura de ellos y un poco acostumbrarse al nivel futbolístico que tienen. Entonces, para hacerlo práctico, líneas juntas, bloque bajo e intentamos correr hacia adelante cuando ganemos la jugada e intentar finalizar. Por ejemplo, si el equipo en turno que les toca enfrentar también está ubicado en bloque bajo y tiene un plan similar, ¿qué plan o qué intención busca ejecutar sus equipos? Bueno, depende de cómo esté la situación del juego. Yo les enseñé a hacer presión alta en caso de que vayas perdiendo,
Pero aquí en Oceanía, menos Nueva Zelanda, que son todos profesionales, Nueva Zelanda juega un fútbol bastante bueno, tiene jugadores en la Premier, en Italia, en Grecia, en la Major League Soccer, en Estados Unidos, con Nueva Zelanda no os podemos comparar. La inmensa mayoría de los equipos aquí pues son bastante, vamos a ser rudimentarios a la hora de jugar. E incluso si se ponen en bloque bajo, si tienes las líneas juntas y estás basculando bien defensivamente y no encuentran espacios para pasar, siempre van a hacer lo mismo. Balón al lateral derecho o al lateral izquierdo y balón largo. Siempre. Todos los equipos hacen lo mismo. Entonces, bueno, una vez que jueguen el balón en largo y corran hacia adelante, pues la idea es hacer que suban un poco esa línea a un bloque medio e intentar encontrar espacios a las espaldas. Todos los equipos más o menos hacen lo mismo. Fiji, que lo está haciendo bien ahora, es un bloque bajo medio bastante claro y mucho balón en largo, fútbol muy directo. Nueva Caledonia, por ejemplo, es probablemente el equipo que juega mejor entre líneas. Tiene varios jugadores jugando en Francia, tienen buena técnica, buscan el toque en el medio, buscan la combinación, pero después Vanuatu va a ser siempre balón largo a los corredores, como digo yo, jugadores de banda. Tahití es bastante claro, un bloque bajo, sólido y balón largo. Igual buscan una combinación al principio en salida de balón, pero después siempre buscan el balón largo a los extremos o fútbol directo al delantero centro y que haya una segunda jugada. Entonces, el fútbol por esta zona del mundo es bastante simple. Muchos equipos, otra cosa que voy a decir, ellos intentan jugar con un bloque bajo, pero de repente cometen unos errores brutales. Por ejemplo, Fiji estaba jugando contra Nueva Caledonia aquí y está ganando 1-0. Con el 1-0 se clasifica primera de grupo y al clasificarse primera de grupo no le tocaría a Nueva Zelanda en las semifinales. Y de repente se va en un bloque alto y tiene a los centrales en el medio del campo. Y Nueva Caledonia les coge en varios contraataques de un 3-4, un 2-3. Y estábamos viendo el partido y yo estaba como un poco en shock, como diciendo, pero bueno, si vas ganando y quedan 20 minutos, ¿cómo vas a poner tus centrales en el centro del campo y dejar que la gente de Nueva Caledonia te cojan un contraataque de un 2-4, un 2-3? Entonces, el nivel del futbolista es la educación del futbolista que ha tenido durante toda su carrera. Casi todo el mundo juega igual. Algo cultural y también, como lo mencionaba anteriormente, es la interpretación que tienen los jugadores al ser de un nivel más amateur. Siguiendo sobre esta línea, en otra entrevista usted comentaba que los jugadores, además de tener otros trabajos, aparte del fútbol para mantenerse, muchos les gusta la fiesta, les gusta el alcohol, el tabaco, incluso otras sustancias que comentaba. ¿Cómo transmitir sus ideas? Bueno, lo comentaba hace un poquito, pero cómo convencer al jugador de hacer algo, de hacer lo que usted le pide por el bien común, no solo por destacarse individualmente. Bueno, pues decirle que en el fútbol actual, que si no te cuidas, que es imposible. Esto es un error que cometen bastante aquí, que siguen pensando en lo que pasó hace 20 años. Bueno, hace 20 años pues empatamos con Nueva Zelanda, hace 20 años ganamos a Nueva Zelanda, hace 20 años empatamos con Australia y yo les digo que el fútbol cambió mucho, que hace 20 años pues en un partido, si a ellos les iban más las cosas, igual tenían suerte, pero hoy en día el fútbol en los últimos 20 años ha cambiado tanto, sobre todo en la preparación física del futbolista, que hoy en día si físicamente no estás bien, no estás fuerte, no tienes las capacidades idóneas, va a ser imposible. No solo lo que ha mejorado tácticamente es lo que ha mejorado físicamente el futbolista. El futbolista hoy en día está más fuerte que nunca, es más rápido que nunca y luego tiene mucha más disciplina física. El problema que tuve en Salomón, por ejemplo, fue que a los jugadores veteranos va a ser muy difícil convencerles. Muy difícil, por decir prácticamente imposible. El jugador veterano que bebe y fuma va a seguir bebiendo y fumando. Eso está clarísimo. Entonces, desarrollo del futbolista desde una edad temprana e intentar cuidarlos, pero claro, es muy complicado porque, como tú bien has dicho, al ser amateurs y tener trabajos aleatorios o el mismamente estar sin trabajo y no tener dinero para tu familia, pues buscan salidas por otros lados. Entonces es muy típico que en la zona el jugador beba,
Que fumar, pues hay muchos que ya no fuman, pero el alcohol les gusta mucho. Aquí en Papúa hay un problema de alcohol muy grande y en Salomón el futbolista le gusta beber. Y sobre todo cuando los tienes en camp, cuando los tienes en concentraciones, pues los controlas más, pero cuando van con sus clubes es más complicado. Y como tú bien sabes, hay 4 ventanas FIFA al año, entonces todos los jugadores al final los tienes por pocos espacios de tiempo. Mientras ellos están con el club, pues es mucho, mucho más difícil controlarlos. Les intentamos educar con información, les intentamos educar con ejemplos de pruebas físicas, que en Salomón yo fui el primero que las hice, de cómo mejora tu cuerpo si estás un mes cuidándote, pero hay poca disciplina, pero bueno, yo creo que eso es típico en el mundo entero en jugadores amateurs. Claro. Y ahora en Papúa Nueva Guinea, ¿cuál es el objetivo de la selección y de la federación? ¿Formar jugadores en un proyecto a largo plazo o solo competir a base de resultados en el mediano o corto plazo? Bueno, yo creo que el largo plazo es la solución, porque está claro que la selección de Papúa lleva un par de años que no lo está haciendo muy bien. Una generación de futbolistas, casi todos mayores de 30 años, que bueno, que su ciclo ya se ha acabado. Y yo creo que ahora la estrategia de la federación debería ser pues empezar a desarrollar las categorías inferiores, empezar a desarrollar futbolistas y hacer un proyecto a largo plazo. Pero bueno, tú como bien sabes, los proyectos a largo plazo muchas veces no son bienvenidos porque la gente quiere resultados hoy, sobre todo en el fútbol. En el fútbol dependemos mucho del resultado. Tú, si tienes un proyecto claro a largo plazo, eso fue, por ejemplo, lo que hizo la selección de Japón hace 10, 15 años, tuvieron una estrategia muy buena y ahora mismo Japón, tanto en categorías inferiores como en la absoluta, lo está haciendo muy bien. En estos países la paciencia hay veces prima por su ausencia. En Salomón, te lo digo ya, que la gente quiere que ganes al instante. Cuando fuimos a la clasificación del Mundial de Qatar, que llegamos a la final contra Nueva Zelanda, fui con la selección más joven en la historia de Oceanía. Solo tenía dos jugadores por encima de los 30 años y por debajo de los 23, pues el 85% de la plantilla. Titulares con 18, 19 y 20 años había 7. Llegamos a la final que perdimos contra Nueva Zelanda y aún así nos criticaron y lo pasamos mal al llegar porque la gente pensaba que te ibas a clasificar al Mundial. Vamos a hacer que clasificarse al Mundial es muy difícil. Italia, por ejemplo, y Colombia al último Mundial no entraron. Son competiciones muy difíciles, especialmente cuando juegas contra Nueva Zelanda. Entonces, bueno, hay poca paciencia, el mundo del fútbol es así, la gente quiere que ganes, pero lo más importante es tener el respaldo del presidente y de la directiva y que sepan que esto es un proyecto a largo plazo y que, bueno, que hay que desarrollar el fútbol desde la base. Pero es un concepto muy difícil porque para desarrollar el fútbol de la base lo primero que tienes que tener es buenos entrenadores. Y cuando me refiero a buenos entrenadores no solo me refiero a la parte teórica, sino que sean ejemplos, que no fumen, que no beben, que no coman Betelnut, que no pesen 200 kilos, que estén bien físicamente, que puedan pegarle al balón, porque hay una cosa muy clara en formación, que es la corrección y la demostración. A un chico de 16, 17 años, si le haces una corrección, pero no le demuestras cómo se hace, no lo ayudas tanto como si le demuestras cómo se hace. Si él te ve pegarle al balón o te ve hacer un movimiento, va a aprender más. Entonces, la idea aquí en Papúa, a mí por lo que me dicen, es desarrollar el equipo y yo en una rueda de prensa hace poco lo dije, que esta selección que tenemos ahora, que estaba acabada y que había empezar a tener jugadores de 18, 19 años y tener paciencia, pero bueno, son un poco recelosos. Como bien sabes, en el fútbol los resultados son los que mandan. Resultados son los que marcan el camino, aunque sea para bien o para mal. Por último, ¿cuáles son sus influencias como entrenador? ¿Qué es lo que le gusta ver? Y también entendiendo que un entrenador tiene que adaptarse a los perfiles, ¿qué es lo que le gustaría, si estuviera a su alcance, desarrollar? ¿Qué idea de juego? Bueno, a ver, una cosa que he aprendido con años de entrenar en diferentes sitios es que la idea de juego que tú tienes tiene que ser flexible.
Cuando hice el título profesional, pues en la tesis final te dicen que tienes que tener una idea de juego definida y entrenar esa idea de juego. Yo creo que eso es un error. A mí me gustaría jugar como el Brasil de Pelé o como el Barcelona de Guardiola y Johan Cruyff, pero si no tienes jugadores con esa técnica y esa inteligencia es imposible. No me importaría jugar con el contraataque del Liverpool de Klopp o con el contraataque que tenían Cristiano, Bale y Benzema, pero si no tienes esos jugadores con esa inteligencia, pues es imposible también. Con esa inteligencia y rapidez. Y cuando digo inteligencia es inteligencia táctica y técnica. Cómo se colocan en el campo, qué rápido tocan el balón, qué rápido desdoblan, qué rápido... Entonces, te tienes que amodar a lo que tienes. Pero si pudiera hacer un fútbol que a mí me guste, pues número uno, como una casa. Me gustaría tener una defensa pues como la de Baresi y Maldini en el Milán. En esta Costa Curta, una defensa que te sea imposible marcar goles. Centrales argentinos como Ayala, pues me gustaría tener ese tipo de jugadores en la defensa. Que no te marquen goles, tener un par de laterales como Cafú y Roberto Carlos que te suban bien y te bajen 20, 30 veces por partido. Pero claro, mira los jugadores que te estoy mencionando. Entonces, si vamos por líneas, me gustaría tener una defensa muy sólida, pero al mismo tiempo que el equipo entero tenga la solidaridad para trabajar conjuntamente. Aquí defendemos todos, y eso es el fútbol hoy en día. Todos defendemos. El único jugador del mundo, por ejemplo, ahora mismo que no juegue defensa clara, o los únicos dos, los últimos 20 años, serán Cristiano y Messi. Pero claro, ¿cuántos Cristianos y Messi ha habido en la historia? Tú si marcas 50 goles al año, me da igual que no juegues defensa. Pero esos jugadores no los hay. Entonces, bueno, referente a la pregunta, me gustaría tener una defensa muy sólida, centrocampistas inteligentes y que toquen el balón rápido. Eso lo tengo muy claro. Que toquen el balón rápido, que no aguanten la pelota, que solo conduzcan si pueden romper líneas. Pues como hacía Iniesta en el Barcelona, como hacía Pirlo. Pero vamos a lo mismo, esos jugadores son muy difíciles de encontrar. Y luego acabar jugada. Yo creo que cuantas más veces llegues al área contraria y más veces tires a puerta y más veces crees ocasiones, pues más vas a cansar a los centrales rivales, más vas a cansar al portero y está claro que cuantas más veces llegues a puerta y más ocasiones crees, más oportunidades tienes de marcar gol. Una vez que pierdas la pelota, pues yo prefiero hacer un repliegue, con la experiencia que tengo, hacer un repliegue intensivo, juntar las líneas otra vez y no dar espacio al rival. Pero claro, ahora entra un concepto de juego que es, ¿qué pasa si yo pierdo la pelota en el córner cuando estoy atacando? Pues intenta recuperarlo ahí. Entonces sería un repliegue pues parcial, la línea defensiva que empiece a juntarse un poco más y los atacantes que intenten robar el balón ahí y ya que robas el balón en la zona de finalización, finaliza jugada, no vuelvas. Porque una cosa que a veces que no entiendo, tú estás haciendo una presión alta y robas el balón y después vuelves a traer el balón hasta los centrales. Cuesta mucho avanzar metros, cuesta mucho llegar a la portería rival. Si robas el balón ahí, ¿para qué vuelves hasta los centrales? Finaliza jugada. Entonces, un fútbol práctico pero bonito y una defensa muy sólida. Yo lo tengo claro, a mí si no me marcas goles yo no voy a perder. Y acabar jugada. Yo cuando jugaba al fútbol, pues a mí me gustaba tirar a puerta. Yo creo que a todos los futbolistas les gusta tirar a puerta. Entonces, defensa sólida. Centrocampistas, eso sí, lo tengo clarísimo. Que vayan de área a área, que corran y que ganen balones, que ganen los duelos, pero que toquen el balón muy rápido. Sobre todo para suministrar balones a los que están arriba, que son los que tienen que finalizar jugada. Entonces, con balón diría que tiene mucha influencia el fútbol español y cómo se ha desarrollado en estos últimos 10, 15, 20 años. Sí, pero sobre todo yo creo que ya no es el fútbol español. Yo creo que todos los chicos y todos los niños en el mundo, cuando empezaron a jugar al fútbol, ¿qué les gustaba? Tener el balón. Tú salías de casa con el balón debajo de la mano, ibas a la calle, jugabas con el balón y tú querías tocar el balón cuantas más veces más. Y después lo cogías con la mano y te lo llevabas a casa y lo metías en la habitación. Y aquí a los jugadores les digo lo mismo. Digo, tú cuando empezaste a jugar al fútbol, ¿qué es lo que más querías? Querías balón, 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 balón. Entonces, ¿por qué lo pierdes rápido? Y el fútbol de toque, hay que decir que a mí me gusta mucho, es bonito, pero por ejemplo, yo vi muchos vídeos del Brasil de Pelé
El Brasil de Pelé tenía transiciones rápidas y les gustaba mucho atacar, pero conservaban el balón de maravilla. La Argentina de Maradona en México del 96 no perdían el balón fácil. Tenían jugadores muy buenos, pero tocaban el balón muy bien. Y siempre buscando la portería contraria. El Barcelona de Guardiola, bueno, era un poco más posesión, 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 pero porque Guardiola fue listo para entender que con los jugadores que tenía eso lo podía hacer, hasta en cierta manera desesperar al rival. Pero todos los grandes equipos del mundo, incluso el Milán de Arrigo Sacchi con los holandeses, que era un fútbol muy directo, pero por supuesto tenía holandeses en el centro del campo, sí, a esos equipos les gusta mantener el balón. Todo el mundo entiende que tú si tienes el balón no te van a poder hacer gol. Entonces el fútbol de toque siempre me gustó mucho, yo creo que es el que más me gusta, pero es muy difícil. Pero aún así, tocar por tocar a mí me puede llegar a desesperar. Si puedes darle un paso al delantero para que encare y finalice jugada, dáselo. No vuelvas atrás. Sí, más por ahí va enfocada mi pregunta, o sea, el fútbol un poco más posicional, que si esa era su influencia, o un poco más libre, como lo podemos ver en Sudamérica, que los jugadores tienen libertad para abandonar posiciones o su zona de inicio para relacionarse más de forma cercana. Mira, yo viví en Estados Unidos 11 años y en Estados Unidos jugué, pues bueno, lo que sería una tercera división a la vez que entrenaba y mis compañeros, tenía compañeros colombianos, brasileños, argentinos, uruguayos. A mí me gusta mucho el fútbol de Sudamérica, sobre todo porque hay una calidad técnica muy grande, es igual que en el Caribe tiene una calidad técnica eh, impresionante, porque es la verdad, es fútbol muy alegre, les gusta atacar mucho, pero un problema que noté con los compañeros que tenía es que tienden a perder el espacio muy rápido. Si pierdes el espacio muy rápido y no tienes el físico para recuperarlo rápido, le estás dando ventajas al rival si es listo de ocupar esos espacios y atacarte por ahí. Entonces, bueno, es un fútbol que me gusta, pero la anarquía futbolística tampoco me agrada porque al final lo importante es el bloque, es el equipo. Tú, si tienes un buen bloque, vas a ganar partidos, eso está clarísimo. Si dejas que cada jugador haga lo suyo, pues al final los centrales van a estar enfadados con el centrocampista porque el centrocampista no ayuda. O van a estar enfadados con el lateral porque el lateral sube, 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 sube y nunca baja. Entonces, bueno, es un fútbol que me gusta mucho, que es muy atractivo, sobre todo porque es muy técnico y porque se ven cosas diferentes. Se ven a jugadores encarar de manera diferente, se ven a jugadores hacer regates o hacer ayudas un poco diferentes, pero hoy en día el fútbol, como he dicho anteriormente, ha evolucionado mucho, sobre todo tácticamente. Los equipos están muy ordenados, puede llegar a ser aburrido, puede, pero para eso los equipos grandes buscan estos jugadores sudamericanos o europeos o africanos que tienen algo diferente en un momento en concreto. Y al final, yo creo que en la historia todos los jugadores que marcaron diferencia tenían esa característica, que en un momento importante son un poco anárquicos y hacen cosas diferentes. A reducir la creatividad, la inventiva, que sacan algo de la manga. Claro, Claro. el talento, todo el mundo quiere talento y ¿cómo lo diría yo? El ser espontáneo. Por ejemplo, uno de los jugadores cuando yo era chico que más me gustaba, y por supuesto porque jugaba en España, era Mágico González. Y Mágico González lo que tenía era eso, que cuando cogía la pelota nunca sabías exactamente lo que iba a hacer. Y bueno, jugadores como esos hay pocos ya. ¿Cuánto costaría Mágico González hoy en día? En un fútbol actual que cada vez se le da más peso a la táctica y que vemos jugadores muy mecanizados. Claro, el fútbol está muy mecanizado hoy en día. Hay partidos que me parecen un poco aburridos, un poco, porque todos los equipos líneas muy juntas y mucha presión, muy físico. Por eso los clubes que tienen un poder económico grande buscan al jugador con ese talento, que en un momento dado te pueda resolver el partido. Además, repitiendo patrones muy similares, casi como una calca entre un equipo y otro, muchas veces ignorando si los jugadores que tienen son capaces para hacer eso o si se les corta la libertad. Claro, pero yo creo que hay que tener una balanza. Eh, Claro.
hay que tener, por eso digo yo, que lo que más me gustaría, pues me gustaría una defensa sólida y férrea, y para eso necesitas tener pues unas cualidades tanto psicológicas como tácticas muy claras, ser muy disciplinado. Eso ya lo decía Simeone y muchos técnicos, que la defensa se basa más en actitud y el ataque se basa más en talento. Entonces, bueno, tú si me das defensores con actitud, con esa disciplina táctica y psicológica, que saben cuál es su trabajo, que saben que tienen que jugar para el conjunto, y luego me das delanteros que están, pues como diría yo, para hacer gracia, un poco más alocados con la pelota y que hacen cosas que nadie espera, pues bueno, estoy contento, porque al final cada línea tiene sus generalidades. Pero los centrocampistas para mí es importante que toquen mucho la pelota, sobre todo que sepan que su trabajo es ayudar a la línea defensiva y a la ofensiva y sobre todo suministrar balones a los de arriba, que son los que van a poder finalizar. Perfecto. Pues muchas gracias por habernos acompañado, profe, por esta charla tan gratificante sobre fútbol. De nuevo, muchas gracias y mucho éxito ahora en Papúa Nueva Guinea. Muchas gracias, gracias a ti y mucha suerte. Gracias.